Vale, así que quieres comprar una aerolínea. Te imaginas tu logo en la cola de los aviones, cabinas llenas, millones de pasajeros pagando billetes y tú, el magnate indiscutible de los cielos. Pero aquí está la parte rara. Hay un chiste viejo en este sector que dice que la forma más rápida de hacerse millonario es empezar siendo multimillonario y comprar una aerolínea. Volar gente casi no da dinero. El dinero de verdad está en otro sitio que jamás imaginarías. Para cuando termine este vídeo, sabrás exactamente cómo se monta una aerolínea desde unos pocos millones hasta decenas de miles de millones de dólares. ¿Por qué tu producto se pudre como el pescado? ¿Y por qué en realidad no diriges una aerolínea? Diriges un banco con alas. Empecemos por abajo, aunque en este negocio abajo ya cuesta una fortuna y un permiso que tardarás más de un año en conseguir. Porque lo primero que descubres al querer montar una aerolínea es que no puedes simplemente comprar un avión y ponerte a vender billetes. Necesitas un certificado de operador aéreo, el famoso AOC. Y conseguirlo es un calvario burocrático que puede llevarte entre 1 y 2 años y costarte varios millones de dólares en consultores, inspecciones y manuales, antes de que un solo pasajero pise tu primer avión. Has gastado millones y todavía no has volado a nadie. Y mientras consigues todo lo demás, los aviones, las rutas, las licencias, el personal, no entra un solo dólar por la puerta, pero sale dinero todos los días. Las aerolíneas nuevas queman su capital inicial a una velocidad pasmosa. Arrancar una compañía aérea seria puede exigir cientos de millones de dólares antes de acercarse siquiera a la rentabilidad, si es que llega. La mayoría de las aerolíneas que se fundan no sobreviven sus primeros años de vida. El cielo está lleno de logos preciosos de empresas que ya no existen. Pongamos que ya lo tienes. El escalón más barato es una pequeña operadora regional o de charter. Un avión turbohélice usado de los que llevan 50 o 70 personas. Te cuesta entre 5 y 15 millones de dólares. Un avión de pasillo único de segunda mano. Un Airbus o un Boeing con unos cuantos años encima. Se basa entre 10 y 30 millones. Parece asequible, y aquí está la trampa que define todo el sector. Comprar el avión es lo de menos. Mantenerlo en el aire lleno y rentable es donde te arruinas. Porque la aviación comercial tiene el margen de beneficio más patético de casi cualquier industria seria del planeta. En un buen año, el conjunto de todas las aerolíneas del mundo gana, de media, entre el 1 y el 3% neto sobre cada dólar de venta. Léelo otra vez. Por cada 100 dólares que un pasajero paga, en un año bueno te quedan 2 o 3 limpios. En un año malo pierdes. Vendes un producto carísimo, mueves cifras astronómicas y, al cerrar el ejercicio, te quedan migajas o un agujero. No existe otro negocio donde se mueva tanto dinero para ganar tan poco. Y esto nos lleva a la primera revelación, la que lo cambia todo. Tú crees que vendes vuelos, no es verdad, vendes pescado fresco. Un asiento de avión es el producto más perecedero del mundo. En el instante en que el avión despega con ese asiento vacío, ese asiento ya no vale nada, nunca. No puedes guardarlo, no puedes venderlo mañana, no puedes rebajarlo la semana que viene. Se ha evaporado para siempre. Por eso las aerolíneas tienen ejércitos enteros de matemáticos haciendo lo que se llama gestión de ingresos. Cambiar el precio de cada asiento miles de veces, calculando cuánto exprimir a cada pasajero para que el avión despegue lo más lleno posible. El que va sentado a tu lado pagó 80 dólares. Tú pagaste 600 por el mismo asiento, la misma comida y el mismo reposabrazos. No es una injusticia. Es literalmente el modelo de negocio. Y como ese asiento vacío no vale absolutamente nada en cuanto se cierran las puertas, las aerolíneas hacen algo que parece de locos, pero es pura matemática fría. Venden más billetes que asientos tienen. Sobrevenden el avión a propósito, apostando a que siempre falla alguien y no se presenta. Porque cada asiento que despega vacío es dinero quemado para siempre. Casi siempre les sale bien. Y las raras veces que aparecen todos, le pagan a algún pasajero por quedarse en tierra y coger el siguiente. Porque hasta indemnizar a alguien por no volar sale más barato que volar con huecos. Hablemos ahora de lo que de verdad te va a doler, el combustible. El queroseno es entre el 20 y el 35% de todos tus costes, y tú no controlas su precio. Lo fija un mercado mundial que reacciona a guerras, a recesiones, a un solo titular. Un avión de pasillo único quema unos 2.500 o 3.000 litros de queroseno por hora de vuelo.
Si el precio del petróleo sube un 30%, tu mayor coste sube con él. Y tú no puedes subir los billetes a la misma velocidad, porque el competidor de enfrente tampoco lo hace, y te quitaría a los clientes. Tu rentabilidad depende de una materia prima que cualquier conflicto al otro lado del planeta puede encarecer de un mes para otro. Y luego está la ocupación, lo que en el sector llaman el factor de carga. ¿Qué porcentaje de los asientos llevas ocupados? Aquí los números son crueles. Una aerolínea típica necesita llenar entre el 75 y el 80% de los asientos solo para no perder dinero. Es decir, vuelas con el avión a 3/4 lleno y todavía estás en pérdidas. Los últimos asientos, ese 5 o 10% final, son los que de verdad te dan el beneficio del vuelo. Tu negocio entero se juega en las últimas 5 filas del avión. Y el combustible es solo el principio de la lista. Cada vez que un avión tuyo aterriza, paga tasas al aeropuerto. Cada vez que cruza un país, paga al control aéreo por usar su espacio. En invierno, quitarle el hielo a un avión antes de despegar cuesta miles de dólares por operación. Y si nieva de verdad, esa factura se multiplica por toda la flota a la vez. Súmale el servicio de tierra, el catering, la limpieza de cabina, los sistemas de reservas, las comisiones de las agencias. Hay decenas de manos cobrando cada vez que tu avión se mueve 1 metro, y todas ellas cobran antes que tú. Y aquí va una cosa que probablemente no sabías. Las grandes aerolíneas en su mayoría no son dueñas de sus aviones, los alquilan. Existen gigantes del leasing, empresas que poseen cientos o miles de aviones y se los arriendan a las compañías. ¿Por qué? Porque un avión nuevo de pasillo único cuesta, de catálogo, más de $100 millones. Aunque en la práctica se compra con descuentos enormes y se paga quizá la mitad. Y movilizar esa cantidad por cada avión es absurdo cuando puedes alquilarlo por unos $300,000 o $400,000 al mes y mantener el dinero libre para otra cosa. Vuelas con flotas enormes que ni siquiera te pertenecen. Eres en el fondo un inquilino del aire que paga el alquiler cada mes. Y si decides comprar aviones nuevos en lugar de alquilarlos, descubres otra rareza del sector. En el mundo occidental solo hay 2 grandes fabricantes de aviones de pasajeros, y entre los dos acumulan pedidos para casi una década. Si encargas hoy una flota nueva, puede que no la recibas hasta dentro de 5, 6 o 7 años. Estás firmando contratos por miles de millones de dólares por aviones que volarán cuando la economía de hoy ya sea historia antigua. Y si el fabricante se retrasa, como ocurre una y otra vez, te quedas sin los aviones con los que contabas para crecer y atado a una flota vieja que consume más combustible. Subamos un escalón al modelo que de verdad gana dinero hoy, la aerolínea de bajo coste. Aquí la filosofía es distinta y brutalmente eficaz. Compras un solo tipo de avión para abaratar mantenimiento y formación. Vuelas de punto a punto sin grandes aeropuertos de conexión, das la vuelta al avión en 25 minutos para que vuele más horas al día y aprietas más asientos en la misma cabina. Pero el verdadero secreto está en otra parte, y es la segunda revelación. El billete que vendes no está pensado para darte beneficio. El billete es el cebo. El beneficio está en todo lo que cobras después. La maleta, $50. Elegir asiento, 20, embarcar antes, 15, cambiar el vuelo, 90, un refresco a bordo, 4. A eso se le llama ingresos accesorios, y en muchas aerolíneas de bajo coste es la única razón por la que la empresa gana dinero. Algunas obtienen más de la mitad de todos sus ingresos de estos extras. Te venden un vuelo a $30 con cara de regalo y te sacan 120 en cuanto pretendes viajar como un ser humano, con una maleta y sentado al lado de tu familia. No eres una aerolínea, eres una máquina de cobrar recargos con alas. Subamos otra vez a la aerolínea tradicional, la de toda la vida, con aeropuertos de conexión, clase business y vuelos largos. Aquí los aviones grandes, los de doble pasillo para cruzar océanos, cuestan de catálogo entre 250 y 400 millones de dólares cada uno. Un solo avión de fuselaje ancho vale más que muchas empresas enteras. Y todo lo que lo rodea cuesta una fortuna. El personal, que es tu segundo mayor gasto después del combustible, entre el 25 y el 35% de los costes totales. Un comandante con experiencia en una gran aerolínea puede cobrar entre $200,000 y $350,000 al año. Y los necesitas a docenas, porque las normas de descanso obligan a tener varios equipos por avión. Súmale tripulación de cabina, mecánicos, personal de tierra e ingenieros.
Y dentro del propio avión, no todos los asientos pesan igual en tu cuenta de resultados. La clase business y la primera ocupan mucho espacio y son pocas plazas, pero aportan una parte enorme de los ingresos de un vuelo largo. En algunas rutas, ese puñado de asientos de delante, que apenas son el 10% del avión, genera cerca de un tercio del dinero del trayecto. Por eso, las aerolíneas pelean a muerte por el viajero de negocios y miman las primeras filas. El turista apretado de atrás llena el avión, el pasajero de delante es quien lo hace rentable. Y no todo lo que mueve un avión son personas. En la barriga de cada avión de pasajeros, justo debajo de tus pies, viaja carga, paquetes, correo, mercancías urgentes. En los vuelos largos, esa bodega puede aportar una parte nada despreciable de los ingresos de la ruta. A veces, lo que marca la diferencia exacta entre ganar o perder en ese trayecto. Vuelas a 300 pasajeros mirando una película sin que ninguno sospeche que el dinero de verdad de ese vuelo, en ocasiones, va dormido en cajas bajo sus propios asientos. Y conseguir a la gente que pilota todo esto es cada vez más difícil y más caro. Formar a un piloto desde cero hasta que puede mandar un avión comercial cuesta más de $100,000 y varios años de entrenamiento, y el mundo lleva tiempo quedándose corto de ellos. Cuando faltan pilotos, los sueldos se disparan. Y a veces te toca dejar aviones aparcados en tierra no por falta de pasajeros, sino porque no tienes a quién sentar en la cabina. Tienes el avión, tienes los billetes vendidos, y aún así no puedes despegar. Es la frustración más cara de todo el sector. Y el mantenimiento, que no es opcional ni negociable. Cada cierto número de años, un avión tiene que pasar por una revisión profunda, lo que se llama un check pesado. El más grande, el chequeo de tipo D, deja el avión parado durante semanas y cuesta más de $1 millón por aparato. Mientras está en el hangar, no vuela, no ingresa nada y sigue costándote dinero. Un avión que no vuela es la peor pesadilla de una aerolínea. Un activo de cientos de millones de dólares convertido en un adorno carísimo que ocupa sitio. Y hay un truco más en las grandes aerolíneas que casi ningún pasajero conoce. Muchos de esos vuelos cortos que ves con el logo y los colores de una gran compañía no los opera ella. Los opera una pequeña aerolínea regional contratada que vuela bajo su nombre. La grande no quiere los aviones pequeños, ni los pilotos peor pagados, ni los márgenes minúsculos de las rutas cortas. Así que se los endosa a otra empresa y se queda solo con la marca y con el pasajero, al que luego sube a un vuelo largo y rentable. El avión en el que volaste pintado con sus colores puede que ni siquiera fuera suyo. Y sobre todo, esto planea un riesgo que no se mide en dinero hasta el día en que ocurre. Un solo accidente grave puede hundir tu marca de la noche a la mañana. La gente perdona un retraso, no perdona el miedo. Las aerolíneas pagan primas de seguro enormes precisamente porque un único día catastrófico puede costar más que años enteros de beneficios y borrar de un golpe la confianza que tardaste décadas en construir. Y ahora, la tercera revelación. La que de verdad lo cambia todo y la que casi nadie fuera del sector entiende. ¿Sabes dónde ganan dinero de verdad las grandes aerolíneas tradicionales? No volando. En su programa de puntos. Esos kilómetros, esas millas que acumulas con cada viaje, no son un detalle simpático de marketing, son el negocio principal disfrazado de recompensa. La aerolínea fabrica millas prácticamente de la nada, a coste casi cero, y se las vende por miles de millones de dólares al año a los bancos que emiten tarjetas de crédito. El banco regala esas millas a sus clientes para que usen la tarjeta y te paga a ti por cada una. Has creado tu propia moneda y se la vendes al sistema financiero. Durante la pandemia, cuando los aviones estaban clavados en tierra, varias de las mayores aerolíneas del mundo pidieron préstamos de miles de millones de dólares, poniendo como garantía no sus aviones, sino sus programas de fidelización. Y los analistas descubrieron algo demoledor. En algunos casos, el programa de puntos valía más que la aerolínea entera. Léelo despacio. El club de millas valía más que todos los aviones, las rutas y la marca juntos. La conclusión es brutal. Muchas aerolíneas tradicionales son en realidad una empresa de marketing financiero que vende millas a los bancos, con una compañía aérea pegada al lado que pierde dinero para mantener vivo el club. El avión no es el negocio. El avión es el folleto publicitario más caro jamás inventado. Y hay otro activo escondido que vale fortunas. Los slots. En los aeropuertos más saturados del mundo, como Heathrow en Londres, no puedes aterrizar cuando te apetezca.
Necesitas un derecho de despegue y aterrizaje a una hora concreta, y esos derechos son limitadísimos. Un solo par de slots en Heathrow ha llegado a venderse por más de $70 millones. 70 millones por el derecho a usar una pista a una hora determinada. No vendes vuelos, comercias con permisos para existir en el cielo que importa. Y para llenar los aviones sin tener que volar a todos los rincones del planeta, las grandes se agrupan en alianzas y firman acuerdos para venderse asientos entre ellas. Vendes con tu nombre un vuelo que en realidad opera otra compañía al otro lado del mundo. Y te llevas tu parte. Es ingenioso, pero tiene su precio. Tu marca pasa a depender de aviones, retrasos y maletas perdidas que tú no controlas en absoluto. En la cima están los gigantes globales y, sobre todo, las aerolíneas de los países del Golfo. Aquí el dinero deja de tener lógica empresarial. Estados enteros financian aerolíneas que pierden dinero durante años porque no buscan beneficio. Buscan convertir su país en el punto de conexión del mundo, llenar sus hoteles y plantar su bandera en el cielo. Compran flotas de aviones gigantes, los de 2 pisos, que cuestan más de $400 millones cada uno, y los llenan de suites con ducha y bar a bordo. Si compites contra una aerolínea cuyo dueño es un país al que no le importa perder dinero, ya sabes de antemano quién va a aguantar más. No es una guerra de precios, es una guerra de paciencia financiada con dinero público. Conviene saber también que no se gana igual en todas partes del mundo. En Estados Unidos, tras décadas de quiebras y fusiones, apenas 4 grandes aerolíneas se reparten casi todo el mercado. Y precisamente por eso, por fin, ganan dinero con cierta constancia. Poca competencia y mucho control de la capacidad. En Europa pasa justo lo contrario. Demasiadas aerolíneas, demasiadas compañías de bandera que los gobiernos rescatan una y otra vez por puro orgullo nacional. Y una guerra de precios permanente que convierte las quiebras casi en rutina. En Asia, mientras tanto, explota el bajo coste con cientos de millones de viajeros nuevos cada año. Es el mismo negocio jugado en 3 tableros completamente distintos, con reglas distintas. Y conviene que conozcas el cementerio antes de entrar, porque está lleno y es enorme. Casi todas las grandes aerolíneas tradicionales de Estados Unidos han pasado por la quiebra, algunas más de una vez, y siguen volando gracias a fusiones y rescates. La aviación es el negocio más cíclico que existe. Gana algo en los años buenos y se desangra en cuanto llega una recesión, un repunte del petróleo, un atentado, una pandemia o incluso un volcán que escupe ceniza y cierra el espacio aéreo. Tienes costes fijos descomunales, aviones que pagar, sueldos, slots, hangares y unos ingresos que pueden desaparecer en una sola semana si la gente, sencillamente, decide dejar de volar. No hay colchón que aguante eso. Una crisis seria y estás en concurso de acreedores. Así que pongamos los 2 finales sobre la mesa, con números y sin maquillaje. Empecemos por el buen año. El combustible está barato, la economía va bien y la gente viaja sin parar. Tu aerolínea factura, pongamos, $10,000 millones en el ejercicio. Llenas tus aviones al 84%, por encima del punto de equilibrio. Y con todo a favor, consigues un margen neto del 5%, que en este sector es una cifra excelente, casi para descorchar champán. Eso son $500 millones de beneficio. Suena enorme. Hasta que recuerdas que has movido $10,000 millones, cientos de aviones, decenas de miles de empleados y media flota a crédito para quedarte con eso. Y, aún así, ese año brindas. Has logrado lo que casi nadie consigue, que es ganar dinero de verdad volando. Aunque si te paras a mirar las cuentas con lupa, descubrirás que buena parte de esos 500 millones no salió de los billetes, sino de las millas que le vendiste a los bancos. El avión voló casi a la par. El beneficio lo puso la tarjeta de crédito. Ahora el otro lado. Misma compañía, mismos $10,000 millones de facturación potencial. Pero este año el petróleo se dispara un 40%. Y a mitad de ejercicio, una crisis hace que la gente deje de viajar. El factor de carga cae del 84 al 68%, por debajo del punto de equilibrio. Tus aviones vuelan medio vacíos, pero cuestan casi lo mismo de operar llenos que vacíos. El combustible, tu mayor gasto, se ha encarecido justo cuando entra menos dinero por la puerta.
Pasas de ganar 500 millones a perder 800, 1000, puede que más. Y los costes fijos no esperan a que mejore tu suerte. Los aviones alquilados se pagan igual, los sueldos se pagan igual, los slots se pagan igual. En un solo mal año puedes evaporar el beneficio de 5 años buenos. Por eso, este sector quiebra con la regularidad de un reloj suizo. Y cuando llega la quiebra, no siempre desapareces. Te acoges a la protección por bancarrota, rompes contratos, recortas sueldos, devuelves aviones y sigues volando mientras tus acreedores se reparten las pérdidas. En pocos negocios fracasar es tan habitual y tan poco definitivo a la vez. Esa es la economía real de tener una aerolínea. Un negocio que mueve montañas de dinero para quedarse con polvo, que vende libertad de movimiento mientras vive encadenado al precio del petróleo y al estado de ánimo de la economía mundial. Porque al final, una aerolínea es la única empresa capaz de facturar miles de millones moviendo al mundo entero por el cielo. Y descubrir, al revisar las cuentas, que lo único que de verdad daba dinero era la tarjeta de crédito que regalaba los puntos.